Filipenses capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Gracias, Señor. Amén, ¿lo tenemos? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de estar en un templo, Señor, adorándote como iglesia. Gracias, Señor, en esta mañana, porque vas a hablar a nuestras vidas, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Que esta palabra, Señor, ya estemos decidiendo ponerla por obra, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por tu asistencia en esto tan precioso que es escuchar tu palabra, predicar tu palabra, Señor. Gracias por esos corazones, Señor, que son tierra fértil donde será sembrada y dará fruto para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Transformados para su gloria. Amén. Fíjense que cuando venimos al Señor, cuando el Señor nos busca y toca la puerta de nuestro corazón, inicia una transformación. Amén. El apóstol Pablo, lo vemos a un apóstol Pablo que mataba personas, mataba a los cristianos, era tan cruel, porque él defendía una causa y él pensaba, ¿verdad?, que esas personas estaban en contra de lo que él tanto por años le habían enseñado. Y cuando leemos esta palabra, mire, su lenguaje, vemos a un hombre transformado por Dios. Y como él mismo lo dijo, no es que había ya, ¿verdad?, acabado, sino que él seguía adelante hasta que el Señor perfeccionara esa obra. Un hombre que era religioso, un hombre que era difícil, ¿verdad?, que tenía una meta y justo en ese momento donde va para ese lugar a arrestar más cristianos, ¿verdad? A ver, o sea, una persona, porque el religioso así es ciego. Como él estaba, dice ahí, cuando veía que estaban apedreando al pobre Esteban y no sentía compasión, solo sentía que un enemigo estaba siendo muerto. Pero cuando el Señor llega a su vida y tiene ese encuentro con él, hay una transformación. Amén. Y vemos a un hombre de ese calibre diciendo estas palabras a los filipenses. Doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y le dice en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Cuando Dios toca la vida de una persona,
Cuando somos emplazados por Dios, a ninguno de nosotros de los que estamos acá, nosotros buscamos a Dios. En algún momento el Señor te buscó, el Señor tocó a la puerta de tu corazón. Amén. Y esa era su primera meta. Y ya que le dimos nuestro corazón, dice, Él te eligió, te amó, te buscó. Solo ahí, hermano, usted debe de entender que Dios lo ama. Amén. Y a Él no le importó dónde estaba usted. A Él no le importó dónde estaba yo, lo malcriada que era yo, lo terrible que era yo, lo que usted hacía. Ahí llegó a ese lodo y nos sacó y comenzó a limpiarnos y nos eligió. Cuando yo pienso en esto, cuando me siento triste, cuando me siento en soledad, cuando siento que las pruebas son difíciles, cuando siento cansancio y que quiero tirar la toalla, me acuerdo que el Señor me buscó y me eligió y eso me da fuerzas para seguir. Amén. Piense en el amor del Señor. Pero ese amor no se va a quedar ahí. Te buscó, te eligió y yo no sé a dónde te buscó y cómo te buscó. La cosa es que te buscó y tú le abriste el corazón. Dios no se va a quedar ahí. Él va a hacer una transformación en nuestras vidas. Cuando Dios inicia esa transformación a través del Espíritu Santo de Dios, Él es capaz de hacer una obra poderosa en nosotros. Una obra maravillosa, sí. Como ese barro tan brusco, ¿verdad? Puede hacer una vasija hermosa de nosotros. Y ese es el propósito de Dios. Él lo va a hacer, Él te va a transformar, Él va a meter su mano y después de ser un hombre, como en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que iba tras los cristianos, no les tenía compasión, los arrastraba, dice la palabra de Dios. Vemos a un hombre diciéndoles que Dios es testigo, cómo amaba a los hermanos en el entrañable amor de Jesucristo. Vemos a un Pedro iracundo, arrebatado para hablar, arrebatado en sus palabras. Vemos a un Pedro diciéndole, ¿verdad?, a toda una congregación, dándoles todo un mensaje de quién era Jesucristo. Y vemos a un hombre transformado. Eso lo hace el Evangelio, eso lo hace el Señor en cada uno de nosotros. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto. Usted cuando está persuadido es una firmeza en su corazón. ¿De qué estaba persuadido el apóstol Pablo? Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermano, no se desaliente, pero hay que tener este sentir, ¿verdad? El Señor está transformando mi vida. El Señor está haciendo una transformación. En algunos es más rápido que en otros. ¿Por qué? Quizás es por la disposición de su corazón, por la intencionalidad de su corazón. Porque no es lo mismo tener un pecado ahí arraigado de años, ¿verdad? En el cual hemos pedido perdón, pero volvemos a caer en él, como es el orgullo, ¿verdad? Muy propio de los seres humanos, este pecado tan terrible, porque nos vuelve ciegos, nos vuelve sordos, nos vuelve tercos y tiene tantos primos hermanos el orgullo. Entonces, y no es lo mismo, ¿verdad?, que esté ahí y que todo mundo se dé cuenta, menos nosotros. Pero cuando le preguntamos a Dios, y vamos a la oración y vamos a su presencia, el Espíritu Santo de Dios comienza a exponer aquellas cosas que tienen que ser transformadas en nosotros sí o sí. Y no solo para darte un ministerio, no solo para levantarte en la predicación, no solo para usar tu vida, sino para salvar tu vida y para llevarte a casa un día. Amén. ¿Cuánto daño trajo nuestra vida cuando no estábamos
en el Señor. Los hijos, algunos de nosotros éramos muy malcriados con nuestros padres. Decíamos malas palabras, decíamos maldiciones cuando nos querían castigar. O cuántos padres dañamos a los hijos. O cuántos esposos dañaron a sus esposas, cuántas esposas dañaron. O sea, era un estrago en nuestras vidas. Pero ahora que estamos en el Señor te ha elegido, el Señor te ha salvado y hoy tiene como meta transformarte. Y no va a parar el Señor. No lo va a hacer. Ahora, más fácil es cuando tú te dispones y le dices al Señor, Señor, yo reconozco que soy una orgullosa de primera clase. Yo soy una orgullosa, Señor. Y yo renuncio a ese pecado. Y al siguiente día quizás caes en lo mismo. Y tienes que levantarte. Y esa semana fue dura, pero va a llegar un momento, hermano, que ese pecado que se volvió una ligadura, una atadura, el Señor te va a liberar de ese pecado. Amén. El Señor quiere hacerlo. Dice, estoy persuadido que el que comenzó esa buena obra, Él la va a perfeccionar. Ahora, hay una diferencia en aquellos que están tranquilos, ¿verdad? Tengo Biblia, tengo una jerga, amén, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, tengo un vestuario, pero con el corazón no está pasando nada, no, hermanos. El Señor va a meter su mano en nuestro corazón. Y por eso vemos a cristianos de años, iracundos, orgullosos, difícil de perdonar, con raíces de amargura. Y vemos a cristianos que acaban de llegar al evangelio y ya son amables, y ya son afables y perdonan. Y como ese que tiene 15, 12 años de estar en el evangelio es el mismo de siempre. Porque su corazón no se dispuso. Porque el Señor, y estoy tan segura que el Señor ha tratado y ha hecho y han venido pruebas y tantas cosas para entrar a ese barro duro. Pero cuántas personas pasan años y todavía con unas raíces de amargura y una falta de perdón. Yo quiero decirte en esta mañana que estamos finalizando un año y ya con planes de un 2025, tenemos que ponernos como meta, decirle al Señor, aquí estoy, Señor, soy un barro así, pero quiero que haya una transformación en mi vida, una intencionalidad de nosotros. Fíjense que vemos en Colosenses, por ejemplo, que dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Es una decisión nuestra y no nos hemos decidido todavía. Quítense de vosotros la ira, el enojo, esto y lo otro. Despójense del viejo hombre. Ven que es una acción nuestra. No es una acción, la acción de Dios empieza cuando nosotros damos el paso. Quítense de vosotros, despójense, mueran al yo, mueran a esto, lo otro. Yo doy el primer paso de acción, Señor. Iniciamos como un proyecto con el Señor. Vamos por ese pecado, vamos por esa situación que no le ha traído nada de bien a mi vida. Y entonces el Señor dice en Romanos que si por el Espíritu Santo de Dios hacemos morir la sobre de la carne, viviremos. Y entonces el Señor envía su Espíritu Santo sobre nosotros, nos bautiza, nos da poder para testificar de Él, pero también para hacer morir toda obra de la carne en nosotros. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a quitarte? ¿Estás dispuesto a despojarte? El Señor lo hará. El Señor quiere transformar nuestro carácter. ¿Cuántos hemos sido iracundos aquí? Ahí empieza, hermano, cuando usted lo reconoce. Cuando usted lo reconoce, Señor, tengo un carácter que ni yo me lo aguanto. ¿Cuántos hemos dicho eso? Señor, y no estoy tranquilo.
trabaja en ese carácter. ¿Saben? Es como Dios enfrente de un barro duro y lleno de muchas cosas y el Señor dice, manos a la obra. Vamos a llorar. Habrán lágrimas, habrá desprecio, habrá muchas cosas. El Señor lo hará. Y los que predicamos la palabra de Dios sabemos que el Señor, todo aquello que predicamos, nos lo prueba, fíjense. Yo el jueves estaba hablando de la humildad, de la mansedumbre, hermano. Ay, Dios mío, ni le cuento todo lo que me vino. En algunas cosas, sí, ¿verdad? Pero en otras, dije yo, aquí está. Y hermanos, no mostré mansedumbre, no mostré humildad en algunas cositas que vinieron el viernes, ayer sábado. Pero yo dije, Señor, sigamos. Me levanto, sigamos. Amén. El Señor va a querer transformar tu carácter. Porque un hijo de Dios cambia su manera de hablar, porque un hijo de Dios cambia su manera de pensar, porque un hijo de Dios cambia todo. Amén. Para no quedarse religioso. Dios quiere transformar nuestras vidas y volvernos personas íntegras. Dios quiere transformar nuestras vidas y volvernos personas honestas. Dios quiere transformar nuestras vidas y volvernos con afabilidad en nuestras vidas. Dios quiere cambiar nuestros pensamientos. Mire lo que dice Romanos 12:1. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar definitivamente. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice la palabra de Dios, no te conformes, lo voy a parafrasear, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Señor, el Señor no solo quiere cambiar tu carácter, el Señor quiere cambiar tus pensamientos, pensamientos que fueron formados por nuestros padres. Y quizás algunos pensamientos fueron buenos, pero otros no son buenos. Y Dios dice y nos aconseja, no te conformes, transfórmate. Cambia, renueva esa manera de pensar y para eso necesitamos empaparnos de la palabra de Dios. Porque esto es palabra de Dios para pensar como Dios, para sentir como Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Definitivamente, hermanos, esto de la vida devocional no es porque eres cristiano, porque eres hijo de Dios. En realidad es parte de nuestro ADN, hablar con nuestro Dios y leer su palabra. Es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar esa mentalidad que no está alineada a la voluntad del Señor. En nuestras oraciones tenemos que decirle al Señor, yo quiero pensar como tú piensas. Quiero ver a las personas como tú las ves y va a haber un cambio en nuestra manera de pensar, se lo aseguro. Renueva mis pensamientos, Señor. Pensamientos que no están alineados a tu palabra y a tu voluntad, quítalos de mi vida. Si en algo batallamos todos los días, es acá. Acá nosotros estamos decidiendo, lo decimos, el campo de batalla contra el enemigo, porque nuestra lucha no es contra los hermanos, está aquí en el pensamiento, aquí estamos decidiendo. Todos los días yo decido quedarme callada o hablar, yo decido decir perdóneme o me callo. Dice el dicho que el que calla otorga, ¿verdad? Pero cuántas veces nos hubiéramos evitado tanto si nos hubiéramos quedado callados. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de haber abierto la boca? Ay, Dios mío. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hablé? Y a veces ni siquiera lo hemos sentido. Solo fue por
por orgullo, por defendernos. Cuando la palabra de Dios nos dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. La sabiduría es el principio del temor a Jehová. La sabiduría te hace prudente. La sabiduría te hace decoroso, prudente, discreto. Entonces, esta palabra es la que el Señor va a usar para cambiar nuestros pensamientos. No hemos llegado a donde deberíamos. ¿Cuántos no hemos llegado a donde deberíamos? La palabra del Señor dice que el Señor ha comenzado, pero esa obra la va a ir perfeccionando. Hermano, si con intencionalidad usted y yo le decimos al Señor, esta listita, Señor, te la presento a ti. Esto no me gusta. De esto me quiero despojar. Esto me quiero quitar, en esto tengo que morir. Y se la presenta, el Señor ya la conoce. Pero cuando usted la presenta al Señor y le dice al Señor, en esto necesito transformación, el Señor ya sabe perfectamente esa listita y más. Porque el Señor, ahí falta algo. Ajá, Señor. Vea, y el Espíritu Santo saca la luz y tenemos que seguir añadiendo a la listita. Vaya, Señor, aquí está. Tiempos de ayuno y oración como los que estamos viviendo como iglesia, que yo espero que usted esté en esa sintonía, son perfectos, hermano. Perfectos para presentar esa listita y decirle al Señor, manos a la obra, Señor. Porque no es lo mismo eso a que usted todavía se ande haciendo el loquito, ¿verdad? Con esa falta de perdón. No es lo mismo decirle al Señor, aquí está la listita, ¿verdad? A que usted y yo, ¿verdad? Nos estamos haciendo loquitos con esa rebeldía que andamos en el corazón. Haciéndonos los loquitos, ¿verdad? Que tenemos que ir a perdonar a mamá. Haciéndonos los loquitos, ¿verdad? Que somos unos finos orgullosos y que no hemos tratado con ese pecado. Que siempre ese pecado nos ha llevado para allá y para acá. A decirle al Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Haciéndonos los loquitos con esa envidia que nos carcome el alma. Haciéndonos los loquitos con esa pereza que no nos deja avanzar. Haciéndonos los loquitos, ¿verdad? Con esa boca mentirosa. Pero cuando le decimos a Dios, lo reconozco. Tengo serios problemas con la mentira. Tengo serios problemas con el orgullo. Tengo serios problemas con la envidia. Hermano, primero usted y yo vamos a alegrar el corazón de Dios. Amén. Y va a ser más fácil. Va a ser más fácil ese trabajo en conjunto, ¿verdad? Qué difícil es, hermano. Por ejemplo, hay niños que no les gusta bañarse, ¿verdad? Y qué difícil es bañar a un niño que no le gusta bañarse. Usted termina todo mojado porque no quiere bañarse, patalea, ¿verdad? Agarra del pelo, hace cualquier cosa. Pero cuando usted sienta un bebé, ¿verdad? Ya se sienta y usted empieza a bañarlo, hasta se ríe. ¿Me entiende? Es más fácil. Pero hay que estar allí, ¿verdad? Y lo dejan enjabonado a uno y le tiran agua y bueno, y lloran y uno se molesta. Bien diferente a un niño sentadito donde usted empieza a bañarlo, a limpiarlo, ¿verdad? Qué galán. Lo mismo es en esta transformación, ¿verdad? Que diga, mi hijo está dispuesto. Qué afable, qué tranquilidad, que ¿verdad? El Señor nos va llevando y vamos trabajando junto al Espíritu Santo y vamos y nos caemos y nos decepcionamos y nos frustramos, pero nos volvemos a levantar y le decimos al Señor en nuestras oraciones, no te canses conmigo, Señor, no te canses conmigo, sigamos trabajando en esa envidia, sigamos trabajando en ese orgullo, sigamos trabajando en esa pereza, sigamos trabajando en esa lengua mentirosa, sigamos trabajando en esto, en esa ira, Señor, sigue trabajando, no te canses, persevera, sigamos, Señor, hasta que tomas
control y dominio por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros pensamos que, ay Señor, hazme afable. Vaya, dice, vea, y polvitos mágicos en nuestra cabeza. Vaya. María Zulma, amable. No, hermano. Ah, me estás pidiendo mansedumbre. Me estás pidiendo humildad. Prepárese para las lijas que vienen. Prepárese para los desprecios. Porque la mansedumbre es renunciar a derechos. La humildad es, todos son primeros y de último soy yo. Es ceder, es servir, es ser alfombra. Es los otros los primeros, lo que los demás quieran. Y por último yo. No es polvitos mágicos. Dios comienza a levantar lijas alrededor de nosotros. Dios comienza a levantar y a veces nosotros renegamos por esas personas difíciles de amar. Son las personas que Dios está usando, esas que te molestan. Y a veces empieza en casa, ¿verdad? Un hijo, un esposo, una esposa, un empleado, alguien en tu vida que te impacienta y dice, Señor, trabajemos en esta ira, porque esto ya me lleva a pecar. No es normal esta ira que tengo. Dice, ok, trabajemos, dice el Espíritu Santo de Dios. Ay, hermano, prepárese. Pero qué hermoso es que Dios vea tu intención, que Dios vea que estás como meta, ¿verdad? Señor, trabajemos en esto. No me puedo seguir haciendo el loquito. No puedo seguir pensando que esto está bien. No, Señor. Mira esta ira, todo lo que le ha traído a mi casa, todos los problemas que me ha traído. Hay personas que han perdido trabajos, hay personas que han perdido relaciones importantes como de mamá, de papá, de hermanos. Tienes hermanos y estás en la soledad porque ese enojo, ese orgullo no trabajado te ha hecho estar de espaldas con la familia. Y cuando Dios trabaja ese orgullo, esa ira, somos capaces de agarrar un teléfono y decirles a nuestros hermanos, perdóname, hermanita, perdóname lo que te dije, perdóname. Ve. Y Dios quiere que nosotros tomemos esa acción. Yo no veo en la palabra de Dios que diga, ¿verdad? Dice que por el poder del Espíritu Santo es capaz de transformar esa obra de la carne en nosotros. Y por eso Pablo dice, estoy persuadido que lo que Dios ha empezado en tu vida, Él lo va a terminar. Pero no seamos ese niño rebeldoso, como ese niño que no le gusta bañarse. Seamos ese niño afable, ¿verdad? Que lo podemos limpiar, cambiar, perfumar y con tranquilidad. Porque hay una disposición. La palabra de Dios repite, despójate, quítate, haz morir. Es una acción de parte de nosotros. Por supuesto que la paciencia será importante en este proceso de transformación. Otra cosa que el Señor quiere hacer en nosotros es quebrantar nuestra voluntad independiente. Él, hermanos, hace cosas en nuestra vida para que nosotros siempre dependamos de Él y vayamos a Él. Hay personas que se han quebrado la cabeza por años hasta que, miren, no solo un mes, años, hasta que le dicen al Señor, Señor, que se haga tu voluntad entonces. Pero a todo esto ya han perdido mucho por haber llegado y no haber dejado su voluntad en las manos del Señor. Y que dice la palabra en Romanos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad independiente el Señor la va a quebrantar. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:22. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:22. Si gustan, leamos del 20 en adelante. Pues
¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ejemplo tenemos de Jesús. Hermano, ¿cuántas veces por no tener sacando tantos demonios de las personas? Porque el ministerio de Jesús, él enseñaba, predicaba, sanaba y sacaba fuera demonios. Esas 4 cosas las vemos recurrentemente en el ministerio de Jesús. ¿Y qué decían los fariseos? Por Belcebú saca los demonios. Le maldecían, decían mal de él. Y dice la palabra de Dios que él no respondía con la misma maldición. ¿No cree que necesitamos un corazón, una vida transformada, capaz de quedarnos callados tanto del corazón como de la boca para no responder como a veces nos habla? Y tenemos ejemplo en Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere quebrantar esa voluntad independiente de nosotros. Él quiere transformar esa boca, Él quiere transformar esos pensamientos, Él quiere transformar ese carácter en nosotros. Y es un trabajo de mucha paciencia. Por eso les digo, necesitamos paciencia hasta que las personas comiencen a ver algo diferente en nosotros. Cuando yo vine a esta iglesia, me sacaron esa vieja mujer. Hice llorar a muchas personas y muchas personas me hicieron llorar a mí. Especialmente una persona, Dios la usó para humillarme y para hacerme entender y para ir a la oración. Y en la oración hablar con el Señor y decirle al Señor que aunque en apariencia predicaba y era esto y era lo otro, era necesario que el Señor metiera su mano en mi carácter. Mi matrimonio estaba en peligro. Lo voy a hablar en la parte mía por mi carácter. Traía esos pensamientos que necesitaban ser cambiados. Pensamientos que lo vi en mi familia. Tan arraigados que usted no se da cuenta que están ahí. Y no te das cuenta que al Señor no le agrada que aunque Dios pueda usarte y estés sirviendo al Señor, no le agrada. Me acuerdo cuando el Señor me dijo, no te permito que irás a mis ovejas. Y había muchas personas que me estaban hiriendo. Y yo me defendía y le decía a Dios, ajá, ¿y todos los que me están hiriendo a mí? Pero al Señor no le importa eso, hermano, le importa tu actitud, tu corazón. Recuerdo esa vez, tenía la oficina aquí, le dije, Señor, si tú vienes en este momento, yo me quedo. Sentía una cólera contra una persona por ser tan insolente, porque era insolente, irrespetuosa. Pero saben, era la lija que Dios estaba usando. Cuando yo entendí que el Señor, y miren, le voy a decir, me falta muchísimo. Muchísimo. Pero algo sí les voy a decir, hermanos. Entendí de parte de Dios que Él quería trabajar en este carácter y lo está haciendo. Me falta mucho, pero lo está haciendo. Cuando por primera vez escuché después de años, Zulma, ¿cómo que estás cambiando?
fueron música a mis oídos, hermano. Porque no es que usted en una semana ya cambié y nadie lo nota. No, este es un proceso de vida para siempre, hasta que el Señor perfeccione esa obra. Y yo le dije, Señor, esa vez, Señor, si tú vienes, yo me quedo, porque siento mucha cólera contra esta persona. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije. Y el Señor me llevó a preguntar, por casualidad, si tú vinieras después de eso, el Señor me dijo que hiciera, y como Él es sabio y bueno, y resultó. Y hay paz con esa persona, bendito sea Dios. Porque cuando yo le dije a Dios, ya la perdoné, estoy libre, me siento feliz en mi corazón, Dios me dio otra lección. ¿Y ella qué me dijo? Porque ella estaba muy mal conmigo. Me irrespetaba delante de las personas. Había un grupo de personas y comenzaba a tirar, ¿verdad?, a Juan para que entienda a Pedro. Y era conmigo. Era un rechazo, era un odio conmigo. Y me dio otra lección el Señor, que no solo le importaba que mi corazón tuviera paz, sino el alma también de esta persona. Y el Señor me permitió y le dije, Señor, yo no siento nada contra esta persona, yo la bendigo. Pero si para ti es importante este corazón, Señor, manos a la obra. Señor, ayúdame. Y el Señor la trajo una mañana. Todo esto estaba solo, la trajo una mañana y estaba viendo ella un mural. Yo siempre cuento ese testimonio. Yo dije, ahora es cuando. Y el Señor me dio la forma de acercarme, de abrazarla. Y ella sintió mi amor sincero, sintió mi amor sincero. Ella se sintió avergonzada por todo lo que había dicho y hecho. Y hermanos, ahí triunfó el Señor. Pero esas cosas que comenzaron a pasar en Iglesia Sacamil con una y otras personas, me llevaron a preguntarle al Señor, Señor, por casualidad, si tú vinieras, ¿me voy? Discúlpenme a los, ¿verdad? Salvo siempre salvo, eso no existe, se los aseguro. Eso no existe. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, pero tú lo descuidas o lo aprecias. Y en la salvación no solo es polvitos mágicos, ¿verdad? ¿Verdad? No, el Señor con su sangre te limpia, el Señor te comienza a restaurar y comienza a trabajar en tu carácter, comienza a trabajar en tu forma de hablar, en tus pensamientos. El Señor lo comienza a hacer, pero tú eres ese niño que se deja o ese niño que le cuesta al Señor estar trabajando, ¿verdad? Pero seguimos entercados, seguimos en contra y pensamos que todo está maravilloso. Cuando yo le hice esa pregunta a Dios, el Señor comenzó a hablarme en sueños y la respuesta de Dios fue no. El día que yo recibí a Jesucristo fue tan genuino, hermano, tan genuino. Yo no recibí una religión, yo recibí a Jesús. Yo recibí a Jesús esa noche, yo estoy segura de eso. Fue un momento hermoso porque yo estaba resentida con Dios. Y ese día hubo paces con Dios y lo sentía en mi vida. Pero no le damos importancia a esa otra parte que tiene que ser transformada y lo dilatamos porque no somos gente de oración, porque no nos gusta leer la palabra o nos gusta, pero el afán en el que estamos en el día a día nos está robando esa parte. Hasta que nosotros decidimos ser gente de oración y de la palabra, el Señor va a comenzar a confrontarte, el Señor va a comenzar a obrar. Pregúntale al Señor, Señor, ¿te agrada mi corazón? ¿Te agrada mi carácter? ¿Te agradan mis pensamientos? En alguna cosa, posiblemente la respuesta del Señor sea no. Y yo, hermano, que me creía, ¿verdad? Que si esa trompeta sonaba, me iba, comenzó a darme sueños tan claros. Entonces hice mi lista. ¿Qué es lo que no te gusta?
¿En qué tenemos que trabajar, Señor? Y comencé. Y Dios usó personas también para esa lista. Personas sinceras que te aman, que miran lo que tú no miras. Y esa lista fue agrandándose. Amén. Y dijimos, manos a la obra. Cosas que tienen que ser transformadas que mejorarían tu matrimonio. Cosas que tienen que ser transformadas que mejorarían el ambiente de tu casa. Cosas que tienen que ser transformadas que mejorarían tu economía. Cosas que tienen que ser transformadas que bendecirían más tu ministerio. Cosas que tienen que ser transformadas que bendecirían a tus hijos, a tu generación. Por un paso de acción, porque el Señor quiere hacerlo. Amén. Vamos a llorar, vamos a gritar, nos vamos a caer, pero también nos va a dar la fuerza para seguirnos levantando. Nos dará la gracia, nos dará la fuerza y la habilidad para esperar a ver lo que el Señor continúa haciendo. ¿Por qué? Dice, porque estoy persuadido de esto, dijo Pablo, que lo que el Señor ha empezado lo va a perfeccionar. Y no te lamentes, es que ya pasaron 12 años, 15 años. Hermano, mientras usted esté respirando por esa nariz, hay esperanza. Mientras nosotros estemos vivos, hay esperanza. Lo vemos en un apóstol Pablo, lo vemos en un Pedro, la transformación de estos hombres. Lo vemos en Tomás. Saben que Tomás fue uno de los fuertes en la India que llevó la palabra de Dios. Y Tomás recibió reproche de Jesús diciéndole, Tomás, sé creyente. Y cuando estas personas fueron tocadas por el Espíritu Santo de Dios, vemos toda esa transformación que inició el Señor en sus vidas. El Señor quiere transformar tu fe, nuestra fe. Porque el Señor no quiere que seamos incrédulos, sino que tengamos fe. Piense un momento conmigo lo que cambiaría si su fe es fortalecida. Si en vez de dudar y de estar de incrédulos, nuestra fe fuera fortalecida. ¿Qué pasaría en tu matrimonio si te quedaras más callado? ¿Qué pasaría con tus hijos si oraras más con ellos y escucharas más su corazón? Hermanos, tenemos una epidemia tan horrible con los jóvenes. Hicimos una encuesta y ¿sabe lo primero que salió? No fue la pornografía, no fue ni siquiera el celular. ¿Sabe lo que salió? La mala relación con los padres. Mis papás no me escuchan. Porque, ¿verdad? Para dar órdenes eso es fácil. Hacia tu cuarto, lava el traste, bañate hacia aquí, hacia allá. Y esa es la relación con nuestros hijos. Cuando nos sentamos a tomar un café o nos vamos a comer un sorbete, platiquemos. Dicen, no quieren platicar porque no tienen la confianza. Porque si yo le abro mi corazón a mi mamá y le cuento que estoy luchando con la pornografía y le cuento que me estoy masturbando y le cuento que escucho música secular, va a salir, ¿verdad? La señora religiosa, ¿verdad? Pero en la casa somos cristianos y que no sé qué, y que no sé cuándo, y mira, y que voy a ayunar para sacarte esos diablos. ¿Y en qué momento escuchó el corazón? ¿Y por qué estás en pornografía? ¿Qué te hizo caer en eso? ¿Por qué estás escuchando música secular? ¿Qué está pasando en tu corazón? Vamos a orar. Todos los días a partir de ahora vamos a orar juntos. 5 minutos, ¿te parece? Vas a salir de esto, hijo. Vas a ser libre de este pecado. Gran diferencia. Pero esas palabras no salen de una persona que no está fortalecida en su fe en el Señor y de una persona que Dios está transformando ese corazón y esa manera de pensar. Tenemos crisis con los jóvenes. Tenemos crisis con nuestros hijos.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hecho así? ¿Cuántos de nosotros mejoraríamos las relaciones con nuestros hermanos? Si el Señor, ¿verdad?, comienza a tocarte, porque nos quedaríamos más callados, perdonaríamos, fuéramos más afables, nos regresaríamos. Uy, lo que acabo de decir, perdóname. Lo que hice no estuvo bien. Más amables en la calle. Y usted, que vieja choca, que no mire. Disculpe, perdóneme. ¿Qué? Pase, pase. No, no hay problema, pase. Diferente. Verían más a Jesús en nuestras vidas. Esa es la meta. Y Dios comienza a usar las pruebas. Cuando Dios mete sus manos en el barro es pruebas, probándonos para ver qué hacemos. ¿Y por qué no ha habido una transformación? Porque no hemos pasado la prueba. No hemos pasado la prueba. Hermanos, dice, Señor, quítame esta ira. No, quítesela usted. Mire, eso a mí o sea, usted ve la palabra, por eso necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Quítese, despójese, a morir. Yo no veo ahí la acción del Señor hasta que yo doy el paso. Si por el Espíritu Santo de Dios hace morir las obras de la carne, viviréis hasta que doy el paso. Renuncio. Señor, no quiero esto. Señor, transfórmame en esto. Y entonces el Señor lo va a hacer. Y no lo va a hacer con polvitos mágicos, lo va a usar con las personas, va a usar esa prueba del tiempo. Ay, hermano, eso es la prueba del tiempo. Y proclamo, y hablo, y digo, y declaro, y nada pasa. Te está enseñando paciencia el Señor. Quizás es tu oración, paciencia. Entonces va a tardar aquello que ya lo quisieras. Pero cuando pasemos la prueba de ser más paciente, más afable, más amoroso, más responsable, más disciplinado, el Señor lo va a hacer. Te va a llevar al desierto y te va a dar el agua necesaria y te va a dar lo necesario, pero te va a tener en el desierto. ¿Cuántos hemos pasado la prueba del desierto? Es una de las pruebas más duras. Pero ahí te va a sacar a la luz. El desierto hace sacar a la luz lo que hay en el corazón. Si lo que decimos y proclamamos es verdad, ahí en el desierto sale. Cuánto confías en Él, cuánto le amas. Ahí en el desierto, donde no hay nada, el Señor comienza a sacar la realidad de nuestro corazón. La prueba de la soledad. Cuando estás rodeado de tantas personas, pero te sientes solo. La prueba del desánimo, cuando tienes que levantarte a pesar de que no tienes ganas. Y en fin, todas las cosas que el Señor hace para seguir forjando nuestras vidas. Y Él lo hace para que llevemos fruto. Mire lo que dice Juan 15. Así que, mis amados, en esta mañana tenemos que tomar una decisión. Si el Señor ya está manos a la obra con el Señor en esa transformación y está siendo dócil y está siendo colaborador, el Señor te va a dar fuerzas. El Señor te va a dar ánimos. El Señor va a seguir contigo. Pero si en esta mañana dices, yo tengo que poner manos a la obra en esta situación, el Señor te va a ayudar también. Entonces en esta mañana salgamos unos fortalecidos a seguir este trabajo, amén. A seguir colaborando con esta transformación y otros a decir, Señor, definitivamente tengo que sacar mi listita. Definitivamente tengo que preguntarte cómo huele mi corazón para ti.
¿Hay alguna cosa que apesta? Dímela. Aquí estoy. Pero para eso, hermano, vamos a tener que tomar una decisión, ser hombres y mujeres de oración. Ser hombres y mujeres de la palabra. Sí o sí, truene, llueve, relampaguee, pase lo que pase, yo voy a estar contigo todos los días, Señor. No para mandar el devocional que me exigen para servir en Iglesia Sacamil. Deseo estar contigo. Y si no deseo, pues te lo voy a decir, Señor, me cuesta estar contigo, me cuesta hablarte. Pero quiero hacerlo, necesito hacerlo. Porque hermanos, esta transformación imposible solo por su inteligencia, su sabiduría y por su acción de querer. Eso es lo primero. Eso lo va a honrar Dios. Pero lo segundo es que es Él en nosotros. Es Él en nosotros fortaleciéndonos. Es Él en nosotros animándonos cada día. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es su voluntad. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es la voluntad del Señor. Esto es la voluntad del Señor. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Esto habla de comunión, vida devocional. No ese versículo y esos 5 minutitos, no, hermano. Intencionalmente. Si usted trabaja en la mañana intencionalmente, mire cuántas personas vienen al matutino y de aquí se van a sus trabajos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos urgentemente volvernos a Dios en la oración y en la palabra? Eso es lo que eso es lo que estamos necesitando. Esa es la verdadera necesidad que tenemos. Porque dice la palabra de Dios que si permanecemos en Él y Él en nosotros, porque sin Él no podemos esa transformación, sin Él no podemos llevar ese fruto. Dice, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se va a secar. Y dice, y lo recogen y lo van a echar al fuego y arderá. Pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esos deseos, esos sueños y esas metas que estamos dejando por el Señor, no es así la cosa. Tenemos que volcarnos a Dios. Y cuando permanecemos en Él y comenzamos a dar fruto, dice, pide lo que quieras. Y estoy seguro, porque permanecemos en Él, no vamos a pedir cosas contrarias a su voluntad. Entonces yo te la voy a dar. Es cuando usted apenas le viene al pensamiento algo y ya el Señor se lo concede. ¿Por qué? Porque Dios está agradado. Eres ese niño que se está dejando limpiar. Es ese niño que se está dejando transformar, que se está dejando perfumar. Y a Dios le agrada. Y dice que cuando llevamos mucho fruto, mi Padre, dice Jesús, será glorificado. Imagínese usted esa esposa afable, mansa. Su casa va a cambiar. Imagínese usted ese padre inteligente, sabio. Esos hijos, esa generación va a cambiar. Amén. ¿Cuántos necesitamos esa transformación? Y por último, va a cambiar nuestra relación con los demás. Porque aunque su carne le diga lo contrario, si este proyecto de vida está en las manos del Señor, usted va a ir a esa persona y va a pedir perdón. Usted va a sacar de la cárcel a esa persona. Y aunque hayan personas
muy difíciles de amar, las comenzaremos a amar y a bendecir y no nos atreveremos y seremos como lo que leíamos en 1 de Pedro 2:22. Cuando nos maldigan, vamos a bendecir. Porque ejemplo tenemos de Jesús. Y la meta es llegar a ser como Jesús. Que la gente vea a Jesús en nuestra vida. Usted dice, ay hermana, yo no veo a Jesús en su vida. Algún día de esto lo va a ver. Porque estamos trabajando, amén. Porque estamos en este proyecto. Porque el Espíritu Santo de Dios nos está ayudando. Y no se canse. No nos cansemos. Amén. Póngase sobre sus pies. Gracias, Señor. Yo no sé lo que usted tiene que hablar con el Señor. Yo no sé si en esta mañana usted le tiene que decir al Señor, vamos, Señor. Este proyecto no ha terminado. Sigue trabajando, Señor. Y quizás algunos en esta mañana van a tener que decirle, Señor, le voy a poner atención a esto. Le voy a poner atención a mi carácter. Le voy a poner atención a mis pensamientos. Le voy a poner atención a mi vida devocional. Le voy a poner atención a mi trato con los demás. Le voy a poner atención a mi fe. Tengo que decirte que va a doler mucho y duele mucho. Mucha humillación, mucha humildad, mucha mansedumbre, mucho morir, 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 morir. Mucho de esto, pero el fruto es hermoso. El fruto es hermoso. El fruto con tu cónyuge, el fruto en tu casa, el fruto en tus finanzas. En todo, todo es tocado. Todo es tocado. Cuando Dios nos transforma, todo es tocado. Todo lo que tenga que ver con tu vida es tocado. Cuando llevamos ese fruto, esa transformación, Él es honrado en gran manera. Nuestro Dios es honrado en gran manera porque su Hijo es glorificado. ¿Por qué? Porque valió la pena su muerte en la cruz por vidas transformadas. Está terminando este año prácticamente. Todavía podemos decidir ser hombres y mujeres de la palabra para que esa transformación sea más sencilla. Y no importa las veces que nos caigamos, nos vamos a levantar. Porque le vamos a decir al Señor, sigue perseverando conmigo. Teneme paciencia, Señor. Y seguí perseverando, seguí metiendo tu mano. ¿Cuánto le pueden decir en esta mañana, Señor, soy barro en tus manos? Sigue transformando, sigue limpiando. No te conformes a ser usado por Dios, sino aprobado. Esa es la meta. Usado hasta una burra, hasta una mula. Pero aprobado es otra cosa.